Hola, hola, sean todos muy, pero muy bienvenidos a este nuevo episodio de Rompiendo Esquemas. Estoy demasiado contenta por presentarles a mi gran invitada, una invitada demasiado pulete con ustedes, la pastora Karina. Gracias, pastora, por permitir, permitirme a mí realmente tener el gusto de que vos puedas estar acá, de estar en nuestra iglesia y de estar en nuestra radio. Así que ahí tenés tu gente, te puedes presentar. Bueno, hola para todos, Dios les bendiga. Y yo también estoy muy contenta, Camila, de poder ser tu invitada hoy. Y aquí estamos Sí. para presentar, ¿verdad? Algo. Y estoy muy contenta porque vos me invitaste y estoy aquí para dar algo de parte de mí para las personas que están viendo Amén. y puedan recibir también. Amén. Hoy es más una entrevista, más un tú a tú, preguntas y respuestas con ella. A ella le conozco desde chica. Capaz que ella sí en algún momento me habrá visto, pero yo sí me recuerdo de ella, ¿verdad? Siempre cantando la alabanza de su iglesia, siempre con esa voz demasiado potente que el Espíritu Santo le dio un don demasiado lindo a ella, cosa que ella lo sabe utilizar y es demasiado lindo ver eso. Así que hoy nosotros queremos presentarles a ustedes a ella de una manera muy especial, que ustedes le puedan conocer a ella, que ustedes puedan conocer el ministerio que ella tiene y de todo lo que Dios hizo en su vida, porque ayer cuando estábamos hablando de eso yo le dije, yo sé que Dios hizo demasiado en su vida y que obviamente que va a seguir haciendo, ¿verdad? Porque Dios es demasiado bueno y lo ha sido en su vida, en su familia y eso lo podemos ver. Así que, preséntate. ¿Quién sos vos? ¿De dónde? ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Muy bien, yo soy Karina Beatriz Mesa Saucedo, ese es mi nombre y mi apellido de soltera, vamos a decir, pero en mi cédula está de Silva. Muy bien. Jamás Bueno, casada. soy mamá de 4 hijos, 3 nenas y un varón. Estoy casada con el pastor Raúl Silva. Tenemos 27 años de casado. Wow. Sí, y ya tenemos una historia, vamos a decir, por contar. Claro. Y tengo, mi edad tengo que contar. Y eso no hace No falta. hace falta, No. vamos a dejarle ahí con Ella es muy la... joven, por la cara y Sí, por la pinta ya le veo re que es re joven joven. soy. Sí. Bueno, Lo que yo quiero que vos le cuentes a los jóvenes, porque esto, como yo siempre digo, mi programa va dirigido más a los jóvenes, sí. ¿verdad? Para que realmente ellos puedan conocer cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mm, ¿Y a qué edad vos le conociste a tu esposo? ¿A qué edad? Y bueno, yo le conocí, voy a contar un poquitito así. Claro. Yo le conocí a mi esposo cuando yo tenía 12 años. Él ya estaba en la iglesia y yo, toda una, vamos a decir, una niña que estaba ahí también. Mis padres en ese entonces estaban pastoreando la iglesia y entonces ahí entre que venía, pero solamente de vista, así le conocía por su nombre, con quién venía en la iglesia y cosas así, hasta ahí, ¿verdad? Pero después, a los 15 años, surgió una conversación así entre, yo participaba en el culto de jóvenes, cuando eso, a los 12 años no podía participar todavía, Claro. y pero a los 12 años pues siempre ya te llama la atención estar, vos querés estar con los jóvenes, no podés más estar tampoco tanto con los Sí. niños porque parece que ya no tenía un lugar ahí. Entonces, cuando tenía 15 años, empecé a hablar con él. Él era un muchacho demasiado divertido, muy chistoso. Siempre escuchándole, hace bromas y daba gusto de estar en el ambiente donde él estaba también. Sí. Entonces a los 15 años conversamos más. eh, Ahí parece que surgió una amistad y nos íbamos a los campamentos. Y en ese entonces solamente era una simple amistad. Pero famoso cuando, cuando ya hay demasiada amistad. A veces Sí. cuando somos mujer y varón, ¿verdad? Siempre hay una atracción un Sí. poquitito, ¿verdad? Y, pero yo tenía dentro de mí nomás eso que no, nunca no voy a sacar eso, no voy a decir. Pero ahí dejé, ¿verdad? Y siempre
papá y mamá nos enseñaba que nosotros tenemos que orar. A mí como mujer me decía, vos tenés que orar, mi hija, por lo que va a ser tu marido alguna vez. No es con una persona que vos tenés que estar con uno, después estar con otro, y así siempre ese principio papá y mamá nos enseñaban. Y a los 16 años, en un campamento, eh, yo era muy amiga ya de él y él me contaba sus cosas, ¿verdad? Me contaba algunas situaciones y yo le escuchaba, eso es lo que yo hacía. Y en una de esas, seguro, ¿verdad? Que vamos a decir que Dios hizo la conexión, Claro, ¿verdad? él es el que hizo el milagro. Porque no existe ¿cómo se llama? El que tiene flechita. No, no hay. No, El Cupido no hay, el no Cupido no existe. hay. No, Bueno, jóvenes. entonces ahí fue donde así conversamos y terminó el campamento un domingo y él se fue a mi casa porque siempre se iba en casa a tomar tereré, a veces algunos jóvenes también se iban. Y en una de esas yo le escuchaba así, pero él tenía una situación que él empezó a dejarse de algunas amigas que tenía. Y él me confesó algo, me dijo ahí, yo no quiero que se termine esta amistad, ¿verdad? Pero yo te Muy voy a bien. decir algo. Yo te tengo que decir algo porque yo tengo acá y ya guardé mucho tiempo, ya guardé, ¿verdad? Y yo me quedé así pálida seguramente. Yo no sé qué color habrá sido mi cara, pero lo que sí que me asusté un poquito, ¿verdad? Y él me dijo eso cuando me dijo, demasiado me gustas. Eso era. Dios mío. Yo ya temblé todo como ahora más o menos estoy temblando, ¿verdad? Bueno, y ahí fue donde yo me quedé, yo no sabía qué decirle y pensé que yo iba a responder. Y después le dije, voy a venir, le dije, porque yo estaba en Muy mi casa, bien. pero me fui en el baño, guau, ¿verdad? Y me fui y me fui y le dije a mi mamá, mamá, así me dijo Raúl. Al ras luego ya sí, ya Sí, no se fue así con me todo. dijo Raúl, mamá, yo no sé qué le voy a responder, qué le puedo responder, le dije, ¿verdad? Y mi mamá se rió nomás primero, ¿verdad? Y no sé, vos tenés que escuchar y tenés que... Y depende de lo que vos estás sintiendo, me dijo primero, ¿verdad? Pero mi mamá y mi papá sí le conocían bien a él. Y ahí entonces yo me fui y le dije, yo no te puedo responder ahora, le dije, ¿verdad? Me hizo esperar otra vez. El Yo no te pobre. puedo responder, no te puedo responder ahora. Pero realmente me sorprendiste, le dije, ¿verdad? Y ahí él ya hizo ya así que, vos te enojaste, ¿verdad? Tipo que él se sintió muy mal por lo que hizo, Sí, ¿verdad? Y yo no quiero que termine nuestra amistad. Y en ese tiempo, les voy a contar también, en ese tiempo no había celular. claro. Si había, cuando eso famoso, lo que vos querés comunicarte con alguien, te vas al Antelco, antes existía cuando eso, y te vas ahí y ahí te vas a comunicar si tiene teléfono la persona con quien te quiere comunicar. Y en ese tiempo no había el celular y él se fue, ese domingo nos despedimos, se fue. Y él tenía, yo me acuerdo que ellos tenían una camioneta celeste y venía y pasaba siempre por casa. Y en una de esas llegó y él me trajo una carta. Eso era. Ahí está. Presten Atiendan, por atención. favor, presten atención. Me trajo una carta, él me dejó nomás y ahí, ¿verdad? Este para vos lee después, me dijo. Bueno, y entonces ahí yo me emocioné, yo era demasiado, ya, yo soy muy sentimental. La Entonces, más emoción. entonces me fui. Y yo acá nomás la cartita sobre mi pecho cada vez que leía, ¿verdad? Leía. Y escuchen un poco, muchachos, por favor, le voy a decir una cosa, un pequeño detalle. Él le puso todo perfume Mamá nuevo, así, querida. Muy bien. Que no se olvide que luego. no se olvide, para que yo me quede con ese olor Sí. seguramente. Bueno, entonces ahí se declaró más bien, detalladamente. Bueno, entonces yo le conté eso, ya a papá y a mamá juntos le dije, Raúl me dijo así, dice que él se gusta de mí y... ¿Y qué vos pensás? Me dijo mi papá, ¿verdad? Mi papá directo lo ya me preguntó también. ¿Y vos qué pensás? ¿Vos sentís algo? Y yo le dije, sí, a mí me gusta también. Pero, ¿qué ustedes dicen? Yo dije, ¿verdad? Porque yo era muy de llevarle a mi papá y mi mamá primero, ¿verdad? Porque así como nací en una familia cristiana, no tenía la opción de irme por el... Claro, no Entonces había. ahí sí o sí tenía que hacer todo lo que mamá y papá decían. Y entonces me dijo papá, y decirle a Raúl que venga, vamos a hablar con él, vamos a hablar con ustedes. Bueno, entonces llegó el viernes, teníamos nosotros los cultos de los jóvenes. Y ahí le dije, papá y mamá quieren que te vayan a casa, vamos a hablar.
Y seguramente que él se sintió así ya también medio. Claro. Bueno, y llegó ese domingo a la tarde, él se fue en casa y estaba ahí papá, mamá, Raúl y yo. Bueno, y conversamos y le preguntó, Karina nos contó que vos le dijiste así, así, y que es verdad, eso le dijo mi papá. Sí, sí, señor, dice, dice luego él, ¿verdad? Muy bien. Y después me preguntó a mí, ¿y vos sentís algo por Raúl? Sí, también le dije. Bueno, y nosotros podemos ser ya novios, le dije yo ya. A Se mí, lanzó sí, demasiado porque él no hablaba, pero no hablaba tanto. Y después me dijo, no, vamos a esperar, vamos a hablar, ahora yo le voy a hablar. rápido. Y nos dijo que tenemos que esperar 3 meses. En 3 meses para saber bien si de verdad es lo que estamos sintiendo y todo eso. Nos puso todito las cosas que nosotros solamente en la iglesia tenemos que hablar, Sí. todo lo que los padres antes luego indicaban así paso por paso. Y ahí esperamos esos 3 meses, yo parecía que nunca iba a llegar. Yo decía, yo demasiado ya quería ya, porque yo demasiado, yo veía que mis amigas, lo que yo tenía, mis compañeras de colegio, todas ellas que tenían ya novio, ¿verdad? Andere cosa No, tere yo baila. demasiado ya quería también, pero también hacía caso a mi mamá y mi papá que siempre me decía, espera, hay que esperar. Y en eso llegó el día va a ser mi cumpleaños, un 26 de junio de 1997, estamos Eso era, hablando. con fecha y todo. Sí, con fecha y todo eso, yo no me olvido. Bueno, y ese día de mi cumpleaños, mi papá me dijo, invítale a Raúl que venga para cenar con nosotros por tu cumpleaños, me dijo. Y yo emocionadísima, ¿verdad? Y tenía que ver quién va a pasar por ahí, porque sí o sí ellos pasaban. Entonces yo tenía que hacerle esperar, o si no, a alguna persona que está que le mandaba que le avise. Sí. Bueno, y vino Raúl esa noche, nos sentamos todos, preparamos, ellos prepararon toda la mesa, se preparó una comida especial y estábamos ahí todos. En una de esas, papá va a orar por mí y me dijo, bueno, vos estás cumpliendo 17 años, me dijo. 17 años estás cumpliendo y hoy yo te quiero decir que Raúl puede llegar de visita. Eso era. Muy bien. Todo lo que tuvieron que pasar. Sí, 3 meses que son 3 meses eternos. que son eternos y, y por eso yo siempre digo que ahora mismo es diferente. Sí. Porque ahora todo es rápido, No, todo tenía su es a la Ay, apurada, mamá, todo. sabe que alguien se gustó más y ya No. rápido el tema. Bueno, y después él vino de visita y después de 2 años, ponerle que 15 años lo que le conocí, después de un año, a los 16 tuvimos esa amistad y a los 17 años fuimos así novios oficiales ya, O sea que pasaron por un proceso Sí. ya luego desde el noviazgo. desde el noviazgo. Cosa que hay que prestar atención en eso Sí. porque ahora, como vos decís, todo es apurado. Sí, O sea, nosotros queremos que nuestro tiempo sea de nosotros. Manejamos como si fuéramos nosotros los dueños del Sí. tiempo, siendo que eso está mal. sí, Y me emociona saber eso que, o sea, hay historias muy lindas realmente es una historia de amor muy linda porque tuvieron su tiempo, Sí. esperaron. También hay algo demasiado importante que es la obediencia que vos le la tenías a tus obediencia, padres. sí. Cosa que nosotros ahora Sí. muy poco es Yo eso. en ese punto nomás quiero decir también algo, como vamos a decir, yo dije hace rato que los tiempos ahora son diferentes, ¿verdad? Pero en ese tiempo también, en ese tiempo yo te estoy hablando de 1997, dije, ¿verdad? Era también había, no digo que los tiempos eran más lindos ni nada de eso, sino que cada tiempo tiene el enemigo igual está ahí, Sí. con las tentaciones, con todo lo que el joven pasa, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, mi lucha, era, por ejemplo, que yo veía a los otros jóvenes que no eran cristianos, veía cómo ellos, aparentemente para mí, ellos disfrutaban, ¿verdad? Sí. Disfrutaban. En ese tiempo había picnic, los domingos los jóvenes, había una tipo fiesta, ¿verdad? Se iban, pero de día. Ujú. Y yo siempre decía, a mi papá le decía, papá, ¿por qué nosotros, por qué no podemos participar? Ellos se van a divertirse también. Y a mí me invitan mis compañeras, me invitan para que yo me vaya también con ellos. Y mi papá
pacientemente me explicaba, ¿verdad? El motivo para que yo pueda entender realmente que no es porque papá y mamá son malos nomás, Sí. como cristianos que prohíben muchas cosas a los hijos. Gracias a que papá y mamá me prohibieron muchísimas cosas. Yo hoy puedo decir que gracias, ahora yo siempre digo gracias Dios porque tuve esos padres que pudieron Sí. atajarme y prohibirme esto que yo tanto aparentemente quería, que para mí yo no veía nada feo, ¿verdad? Pero papá y mamá siempre decían, no, no, mi hija, eso no está bien, eso no es la voluntad de Dios para tu vida. Y yo de verdad que te digo, así te voy así bien vulgarmente, yo renegaba. A veces yo decía, ¿por qué lo que tiene que ser así? Pero en el fondo también sentía que yo tengo que obedecer a papá y mamá. Porque si yo no obedezco, solamente yo nomás lo que me voy a estar haciendo mal. Así es. Y No, ahí y es estaba. cierto, cosa que a veces nosotros no entendemos. O sea, Mm, muchas veces es lo que yo pasé más en mi adolescencia. Mamá nunca me prohibió el no salir porque siempre salí con gente de la iglesia porque crecí en el barrio, todos sí, somos amigos, estamos todos acá. Y nunca me prohibió, pero lo único que ella siempre me decía que yo sepa comportarme y que la gente vea en mí que soy sí, cristiana, ¿verdad? No es que yo sí, salgo y, ¿verdad? Me revelo al exactamente. mundo. Sí, Cosa que tratar de siempre mantener y que la gente diga que hay algo que vos no tenés que todo el mundo tiene. ujú, Y es algo exactamente. demasiado lindo que uno debe cuidar. Y como vos decís, vos te rabiás y renegás y hay veces que hasta uno le odia a sus padres. Claro, hay Porque no te jóvenes que dan sí, permiso, porque no te dan el ok. Y después en el fondo parece que sentís esa paz, porque por algo, coe. sí, Porque así por algo mismo. mamá y papá te dicen, porque es lo que yo siempre digo, en lo más amor y del amor más grande, a veces los padres se equivocan, ¿verdad? Porque a los Sí, padres nadie les enseña a ser padres, algo que no, siempre, a los hijos sí, porque los padres están ahí constantemente diciéndonos y ayudándonos, ¿verdad? Pero por más de que capaz ellos se equivoquen, sí en la palabra de Dios dice que tenemos que honrar. O sea, sí, ¿por qué no vamos sí. a hacer? ¿Por qué no vamos a ser obedientes? ¿Y por qué no vamos a Es pensar? y esa es la clave. Honra a tu padre y a tu madre, dice en la Biblia, Sí, ¿verdad? Y a veces eso es lo que le cuesta hacer a los jóvenes, honrarle a papá y mamá en todo, en su forma de ser, en obedeciendo lo que está pidiendo mamá y papá, o de verdad, bueno, aceptando, está mal. Yo, papá no me da permiso, yo entonces me quedo. sí, Pero, como te digo, ¿verdad? Los jóvenes piensan que es una maldad de los padres, sí, pero al final ese es lo correcto porque sí. en la obediencia está la bendición. Así es. Sí. Bueno, después una pregunta más dice, ¿en qué momento ustedes decidieron casarse? ¿En qué momento ustedes dijeron, bueno, ahora es el momento? Después de 2 años de noviazgo, nosotros decidimos casarnos. Eh, Esperamos así, teníamos ese deseo ya de, cuando es 2 años ya es mucho. Siempre mi papá decía, eh, no hay que alargar Sí, demasiado, no hay que alargar demasiado porque después ya, así siempre nos decía papá. Entonces, una cosita que yo quiero también poner ahí para que sepan también, mis padres eran cristianos, nací en una familia cristiana, pero los padres de él no. Ahí ese otro punto, sí, ¿verdad? Los padres de él no eran cristianos, ninguna de la familia, y solamente en su familia él era el único que decidió servir al Señor en ese tiempo, ¿verdad? Y sus padres a mí no me veían tanto porque obviamente como famosos los padres quieren, no conocían a Dios y entonces piensa que con una evangelia pico va a estar mi hijo, sí, ¿verdad? Una evangelia, pero sí eran conocidos, le conocíamos a ellos, ellos sabían también que somos nosotros evangelio, como ellos decían, y ese era el problema. Había también, ahí también había un pequeño proceso que nosotros teníamos sí, que pasar. Y era, decidimos nosotros casarnos, que queríamos casarnos, pero necesitábamos la aprobación de nuestros padres, ¿verdad? Entonces hablamos con ellos que queríamos casarnos, con mi papá, especialmente mi papá y mi mamá, y él tenía que decirle a sus padres, ¿verdad? Y no. Ella picondé, mendata, mamá PTI, quería. ¿verdad? Ese ya luego era el problema, primero. Y entonces él llevó en cuenta eso de que donde decía honra a tu padre y a tu madre. Y siempre se dice, ¿verdad? Que los jóvenes, los hijos especialmente, si papá y mamá no están de acuerdo, es por algo, ¿verdad? Sí, Hay que esperar nomás. Y ese fue tal vez no era tanto directamente para mí el proceso, pero más era para mi esposo, ¿verdad?
que él quería obedecer lo que su papá y su mamá decían y no quería pasar sobre lo que decían ellos. Entonces vino, me contó a mí y compartió eso con mis padres también. Y mi papá le dijo, vamos a orar nomás todavía, vamos a orar. Dios va a abrir todas las puertas. Si está en la voluntad de Dios, Dios va a abrir las puertas. Pero vamos a seguir orando y vamos a esperar. No, no aceleren ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros oramos y famoso luego cuando oramos. Dios mío, ¿cuándo lo que va a responder, verdad? ¿Cuándo, pico señor? Responde ya rápido. Sí, ponen a que se abran a todos ya, ¿verdad? Y bueno, y después un día de eso pasó, de que nosotros dijimos que queríamos casarnos, pasó 3 meses, otra vez, 3 o 2 meses por ahí pasó. Y en una de esas, él probó otra vez, mi marido probó otra vez de decirle a su mamá y a su papá, de decirle, no, él primero callado nomás, no decía nada, sino que respetaba lo que decían ellos. Y en una de esas, creo que fue 3 meses por ahí de lo que ellos se negaron rotundamente, ahí él probó otra vez una vez más y ella ya, la mamá ya le preguntó, le dijo, eh, ¿qué tal, Pico? Y nada, ¿se van a casar, Pico? Le dijo así de la nada, ¿verdad? Y él le miró así y le dijo, y esa es la idea, le dijo él, ¿verdad? Y después le dijo, ¿y cuándo es lo que es la fecha que se quieren casar? O sea, ya directo. Ella nomás ya así. Y después, y todavía no pusimos fecha, le dijo. Y dame tiempo porque en ese tiempo pues los padres tenían que poner algunas cosas. Y le dijo, dame tiempo porque yo compré un ternerito. Le dijo a su mamá. Yo compré un ternerito, le dijo, ¿verdad? Y espera que sea un poco más grande, ¿verdad? Digo, bárbaro, yo dije, tengo que esperar, ¿verdad? Que crece, que rápido, ¿verdad? Y después llegó julio y elegimos la fecha 4 de julio para casarnos y increíble, eso es lo que digo, cuando uno espera en la voluntad de Dios, cuando uno obedece a los padres, obedece a Dios, ¿verdad? Como solo nomás ya sale todo. Yo te quiero contar, cuando nos casamos, un solo guaraní nosotros no gastamos, ¿verdad? Eran sus padres, mis padres, eh, de parte de él, de parte de sus familiares de él, ellos se encargaron de preparar todo lo que era la comida, todas las cosas, todo. En mi casamiento, nosotros ni la tarjeta no hicimos. A no ser que lo que yo no, hasta ahora me acuerdo que yo creo, a ver si pienso, ¿qué será que yo hice? ¿Qué es lo que a mí me correspondió hacer, verdad? Porque todo se regalaba, todo. Y ahí fue donde nosotros vimos la mano de Dios, ¿verdad? Y dimos gracias a Dios ese día que cumplimos esa parte de nuestros planes que teníamos, ¿verdad? Pero esperando en la voluntad de Dios. Y ahí fue donde nos casamos. Y hubo 300 personas hubo en mi casamiento, pero en la iglesia se hizo, ¿verdad? Pero era algo increíble que solamente Dios hace esas cosas. Cuando estamos en la voluntad de Dios, Él abre todo, Él hace todo, no falta nada. Eso es lo que yo quiero también recalcar Sí, y que cierto. ¿Y puedan. cuántos años tenían? Y yo cumplí 19 años Re jovencito. y él tenía 25 años. O sea que yo ya, ¿Eh? mínimo el año que viene No, te voy a tener que casarte, ya vamos a orar Sí, ya para sí, que sí, venga el príncipe y ya. Tiene que llegar. En mi iglesia tiene que llegar. Sí. Yo de acá no me voy a ir. No, mentira. Después dice, ¿cuáles eran sus sueños y planes en ese momento que ustedes se casaron? Cuando nosotros nos casamos, ya cuando estábamos ya casados, ya, más en el noviazgo también hablábamos que lo que queríamos Claro. cuando nos casamos, ¿verdad? Y yo anoté así algunas cositas. Queríamos construir un hogar en base a la palabra de Dios. Como que para mí siempre fue más fácil esa parte Claro. de manejarme, decir, yo tengo que esperar la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero él no. Pero en ese tiempo él ya estaba ya... Y sí, cosa que crecieron y vos también, yo sé que eso también influye Sí. mucho cuando uno elige un noviazgo. Por eso siempre se habla, ¿verdad?, del yugo desigual. Claro, hay muchísimos matrimonios y conozco muchos que, qué sé yo, la mujer o el hombre no eran cristianos y crecieron juntos. Sí. Así mismo. Y se apoyaron juntos y cosa que también pasó en ustedes. O sea, Sí. vos tenías esa base, vos sabías, creciste, todo lo que
muchas veces en el mundo uno crece a la bilonga, como se Eh, dice. Vos creciste con bases y principios que realmente te sí, sirvieron y sí, cosas que también a él le ayudaste. exactamente. Y después también teníamos nuestro sueño de construir nuestra casa, tener lo que siempre planeábamos, decíamos que nosotros vamos a tener una empresa, un negocio, porque él estudiaba, en ese tiempo él estaba estudiando en la facultad. Entonces él siempre era tener una empresa, tener un negocio. Y eso juntos ya me involucraba a mí también ya en eso. Y teníamos esos planes, esos sueños, ¿verdad? Queríamos tener nuestra casa, queríamos construir, pero veíamos a veces tan lejano eso también, Sí. porque en la parte económica, vamos a decir que era, como se dice, ¿verdad? Henry era en ese tiempo, ¿verdad? Y él siempre decía que como su papá tenía una camioneta que usaba para el trabajo y cosas así, él siempre soñó con tener una camioneta. Eso es lo que siempre él decía, ¿verdad? Nosotros vamos a tener una camioneta. Y vamos, en ese yo me voy a dedicar en mi trabajo. Y siempre decía así, ¿verdad? Y el plan que teníamos, el sueño también es que decíamos que a los dos nos gusta viajar. Demasiado nos gusta viajar porque eh, esa parte, cuando nosotros ya nos casamos, el de viajar se cumplió así de la nada, porque era en la iglesia, había un equipo que hacían evangelismo y nos involucraron en eso. Entonces nosotros nos íbamos al interior, ¿verdad? Nosotros, vea, esa era que vamos y vámonos, Sí. ¿verdad? Ya no íbamos. Ese es el tajajena. Sí, y estábamos, y también no teníamos problemas así de, no éramos los delicados en el sentido de, si nos vamos en la carrocería, vamos en la carrocería, si nos vamos en un lugar donde es así todo, en ese tiempo con los lugares de ahora, en el interior, donde nosotros viajábamos, todo era tierra, todo era, el polvo pues, era impresionante, pero nosotros felices Sí. porque viajábamos, ¿verdad? Y eso eran nuestros planes más, así que planeábamos nosotros, era de eso, era tener una empresa, tener nuestra propia casa, tener una familia, ¿verdad? Formada, y eso era los sueños, ¿verdad? En ese momento, vamos a decir, Sí. ¿verdad? Porque después ya hay más, Después con Dios cambia otra sí, vez. cambia otra vez Así como todito. es. Sí. Dice, ¿cuándo ustedes sintieron el llamado al pastorado? Ahí sí, ahí atájense, ¿no? No, lo que nosotros, cuando hay llamado, por eso yo te digo, para mí era más fácil distinguir eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vivía luego con mi papá y mamá pastores, ¿verdad? Yo vivía en la familia pastoral, sabía cómo era, yo veía mi papá y mi mamá, eh, ellos pasaron muchísimas cosas, así que vas a decir, no, yo jamás voy a ser pastor, ¿va? Yo no voy a ser. Ese era mi pensamiento, dentro de mí yo tenía que, no, yo prefiero, mil veces yo prefiero ser, no sé, no quería luego eso, ¿verdad? Y no me imaginaba tampoco, no me senté así una vez a pensar o que, hey, si yo soy pastora o esposa de pastor, yo eso jamás se cruzó en mi mente. Porque no me imaginaba luego, porque yo ya veía y para mí parecía que automático mi cerebro, mi corazón, mi No, pensamiento negaba al fuego eso. tipo que yo me iba a casar y me iba a ir lejos y nada de Sí. ello, ¿verdad? Ese era mi pensamiento. Sí. Pero siempre había ese, ¿verdad? A mí, por ejemplo, siempre mi papá y mi mamá me enseñaban, ¿verdad? Que eh, el hombre es la cabeza, Sí. el hombre es la cabeza del hogar. Y entonces yo decía, "Mm, yo nunca tenía ese pensamiento de yo voy a ser la esposa del pastor. No, jamás eso se cruzó en mi cabeza. Pero cuando nosotros nos casamos, siempre había personas que le decía a mi esposo, le decía, em, vos vas a ser pastor. Vas a ser pastor porque vos te casaste con la hija del pastor. Así le decía, ¿verdad? Famoso eso. Y entonces él decía, no. Y yo puedo decir también en guaraní algo, ¿verdad? Sí. Sí, porque decía, no, decía mi marido. Ñande yara we yara, a ver, dejo yara che, no debe yeshucana che que me diga que yo voy a ser pastor, porque jamás no voy a ser pastor, nunca voy a ser. Eso es lo que él decía, siempre decía eso. Pero el llamado más fuerte vino cuando
en el año 2020. Nosotros estábamos como líderes de jóvenes en la iglesia, siempre estábamos en la iglesia, siempre nos manteníamos en la iglesia, no, gracias a Dios nunca dejamos de ir a la iglesia, nunca no nos apartamos de la iglesia. Por eso yo te digo también, nunca no nos apartamos, porque también a veces hay personas que jamás salió de la iglesia, pero su corazón está lejos, lejísimo está, pero es fielmente hoy la iglesia. Y bueno, el llamado fue más fuerte, sentimos, fue para el pastorado en el 2020. Ahí fue un Encima el año momento, más. ahí fue un momento donde pandemia era el 2019. Bueno, en el 2020 nosotros pasábamos por una situación así en la iglesia y no sé, se cerró todo cuando eso, se cerró todo, no había nadie podía tener reuniones en la iglesia. Y era que siempre a la noche estábamos todos encerrados, ¿verdad? No, nadie nos podía salir, todas esas cosas, No, ni ¿verdad? un alma bien en la No. calle. Y entonces nosotros, ahí era la lucha en casa. Estábamos así ahí nosotros éramos ya, éramos líderes en la iglesia. Entonces, a la noche, mi esposo decía, siempre había, él se preocupaba por cosas de la iglesia, siempre venía algo de la iglesia, no que algo se tiene que hacer, no y los hermanos le llamaban, hermano Raúl, tenemos que hacer, todo era a él. Y, y él decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me dicen? Por qué me están diciendo a mí? Yo no tengo nada que ver, yo no soy el pastor. Sí. Eso él decía. Y yo ahí diciéndole, pero no hay otra persona, ahora mismo no está otra persona. Y en ese tiempo nuestro pastor, teníamos pastor interino nomás, era en ese momento que él se iba, él vivía en Tomatí. Y vivía en otra ciudad, ¿verdad? Entonces él venía